Bueno, buenos días y bueno, pues hace poco estábamos aquí en esta misma sala hablando del PERTE del ciclo urbano del agua y bueno, pues hoy también es un placer poder compartir con vosotros en general cómo estamos evolucionando y en particular la parte más que hablaremos hoy del tema del regadío, ¿no? Por nuestra parte, pues bueno, pues es un placer estar aquí y también, pues bueno, sí que estamos un poco asfixiados y agobiados porque, bueno, pues todo lo que estamos haciendo, pues o conseguimos materializarlo antes de que sean las elecciones generales o luego en ese impasse de gobierno en funciones, pues ya entramos en unos días que no se sabe muy bien qué puede hacer la administración y no. Y bueno, pues sí que estamos tratando de impulsar al máximo todo lo que podamos hacer durante este mes de julio, ¿no? En cuanto a la situación del plan de recuperación y el PERTE de regadíos, pues sí que quería empezar hablándoos un poquito de agua, ¿no? De agua y del estado de nuestras aguas, ¿no? Y yo creo que esa reflexión la íbamos a hacer con 4 o 5 transparencias iniciales para que veáis un poquito en la situación en la que estamos y en qué, entre otras cosas, nos tiene que ayudar el PERTE, ¿no? En principio, lo que veis ahora mismo en la imagen es un pantallazo de la web del Ministerio en la que una de las cosas que hemos hecho últimamente era pues mejorar la información del boletín hidrológico semanal que publicamos todos los martes y que normalmente abre los telediarios y las noticias de los martes, ¿no? Y todos los martes se habla en general y sobre todo ahora en verano, que hay menos noticias, del estado de los embalses, ¿no? En este caso, pues hace 2 meses la situación que teníamos en España era dramática y pues gracias a las inesperadas lluvias que ha habido en mayo y junio, pues la situación no es tan dramática en algunos sitios de España, ¿no? Pero todas estas lluvias que ha habido durante este tiempo, pues lo podéis ver aquí en esta gráfica, que sería la situación de este año, pues lo que hemos conseguido gracias a las precipitaciones inesperadas es que no bajen los embalses demasiado y en general algunos han conseguido recuperar, pero ahora mismo todavía estamos en una situación bastante alarmante con bastante menos agua en los embalses que el año pasado y muchísima menos agua que en la media de los últimos 10 años. Y en general, si viésemos la situación a lo largo de todos los últimos, desde 1985, que es cuando se empezó a registrar el boletín hidrológico semanal, podemos ver como en los últimos 10 años la situación de los volúmenes máximos que hemos sido capaces de almacenar en los embalses cada año va siendo mucho menor. Y es verdad que durante la década de los 90 tuvimos periodos de muchísima peor situación que la que tenemos ahora. Y esto es debido, entre otras cosas, a que ahora mismo la situación en España es irregular. Hay zonas o hay cuencas hidrográficas donde el nivel del estado de los embalses todavía es bastante bueno y estos valores, digamos, como son la media, pues pueden estar camuflando situaciones distintas, ¿no? El martes siempre los telediarios hablan con el estado de los embalses, pero una de las prioridades que nos hemos marcado en estos últimos años es también hablar del estado de los acuíferos, que siempre son los hermanos pequeños o de los hermanos en los que normalmente nadie se habla, ¿no? Para ello, hicimos también en el boletín hidrológico semanal un apartado dedicado a los niveles piezométricos. Y desde octubre se pueden consultar mes a mes el estado de los 95 piezómetros que los organismos de cuenca han seleccionado como más representativos de sus masas de agua problemáticas. Y publicamos en la web el estado de esos niveles piezométricos, también con todos los datos que nos mandan los organismos de cuenca y en general pues podéis ver en función de que estemos en aguas altas o en aguas bajas, pues cuando veis amarillo o rojo, pues son niveles que están bajando, en este caso en los acuíferos. Sí que tenemos, pues la idea, nos gustaría también que el telediario pues hablase de cómo están bajando los acuíferos, no solo de cómo están bajando los embalses, pero bueno, eso todavía nos queda un poquito hasta que consigamos explicárselo a los del tiempo, ¿no? Digo, de los telediarios, ¿no? Pero esta información ya está disponible. Y podéis ver también pues, los niveles de esos piezómetros en algunos de los puntos destacados. Y en este caso, pues, por ejemplo, he traído
un ejemplo pues, de uno de los piezómetros representativos de una masa de agua importantísima en España, que es una de las de la Mancha Oriental, donde más o menos están equilibrados los niveles piezométricos y no siguen bajando, o incluso en el ámbito, por ejemplo, de la cuenca del Duero, como en algunos sitios se están incluso recuperando los niveles piezométricos de algunos de los acuíferos, ¿no? Lo cual es algo que en general tenemos que estar muy contentos todos de que en muchos casos, gracias a una buena gobernanza en la gestión del agua, pues no están descendiendo los niveles piezométricos de forma significativa, ¿no? Todo esto ahora mismo lo desarrollamos y lo estamos haciendo y os sorprenderíais de que esto lo hacemos todavía por email. Esta información que publicamos no tenemos a día de hoy la capacidad tecnológica de hacerlo en tiempo real. Estamos trabajando en ello, pero a día de hoy todavía esta parte lo hacemos de forma manual, tanto el boletín hidrológico como estos niveles piezométricos, de forma que cuando empezamos a hacer el PERTE, una parte importante del PERTE tenía que venir destinada a los organismos de cuenca y a nosotros, porque en algunos casos seguíamos también en procesos de los años 90 o los años 85, más o menos, ¿vale? De hecho, el boletín hidrológico semanal que publicamos en la web del Ministerio, supongo que pocos lo consultaréis y utilizaréis otras web de las que no voy a hacer publicidad porque no son la web oficial del Ministerio, ¿no? También tengo que hablar del objetivo fundamental de los organismos de cuenca, que es diagnosticar y evaluar y mejorar el estado de las masas de agua. Y en los planes hidrológicos de cuenca de tercer ciclo, aprobados en su mayor parte ya, y que ayer el Consejo Nacional del Agua informó favorablemente los de las cuencas de competencia de la Junta de Andalucía y de Cataluña, pues en esos planes se diagnostica el estado de las masas de agua superficiales y subterráneas y se establecen las medidas para lograr alcanzar el buen estado que nos marca la Directiva Marco. En este caso, en las masas de agua superficial, aproximadamente la mitad de los ríos que tenemos en España, lagos y embalses, están en mal estado. Y el 70%, ahora lo veremos, de las aguas subterráneas. En cuanto al estado químico de nuestros ríos, en general es bueno. No hay muchísimos grandes contaminantes en nuestros ríos, debido fundamentalmente a que España tampoco es un país que tenga un sector industrial muy avanzado o muy complejo, pero sí que el estado ecológico de las masas de agua, podríamos decir que la mitad de las masas de agua están en mal estado. Si hiciésemos este porcentaje en función de la longitud de las masas de agua, podríamos pensar que ese porcentaje sería mucho menor, porque gran parte de las masas de agua que hay en cabeceras están en muy buen estado, pero la longitud de esas masas de agua es relativamente pequeña respecto a las masas de agua de los tramos medios y bajos de los ríos, ¿no? Aquí podéis ver un poco el estado químico y el estado ecológico de las masas de agua del segundo ciclo. Y en este caso, solo lo que está en verde o en azul cumple la Directiva Marco del Agua. En las aguas subterráneas, como os decía antes, pues aproximadamente el 75% de las masas de agua subterráneas están cumpliendo los objetivos del estado cuantitativo y el 72% del estado químico, de forma que sí que, pues también, afortunadamente por número de masas de agua en aguas subterráneas estamos mejor, pero por la relevancia de algunas de ellas, pues la situación tampoco es muy positiva en materia de aguas subterráneas. Aquí podéis ver la imagen de las aguas subterráneas, tanto el estado químico, fundamentalmente derivado a la contaminación por nitratos y por plaguicidas, y en el estado cuantitativo por la sobreexplotación de los acuíferos que tenemos pues, en gran parte de alguna de las zonas más relevantes de España, ¿no? Además de este estado cuantitativo, también trabajamos mucho en lo que llamamos la declaración de las masas de agua subterránea declaradas específicamente en riesgo, que viene a ser lo que tradicionalmente se llamaba acuíferos sobreexplotados y que se modificó en la Ley de Aguas con este nombre, y en el que podéis ver que fundamentalmente en el ámbito del Guadiana, del Segura, del Júcar y del Guadalquivir son las masas de agua tradicionalmente con mayor problemática en materia de gestión de las aguas subterráneas, ¿no? Estas transparencias son muy importantes para que entendáis ahora la convocatoria del PERTE, porque está destinada, entre otras cosas, para intentar paliar o mitigar los impactos que están motivando, que han motivado históricamente el mapa o estos mapas que estamos viendo ahora, ¿no?
¿Qué estamos haciendo en el PERTE? Pues el objetivo fundamental es decirnos que, bueno, pues podíamos ser alarmistas, menos alarmistas o muy alarmistas, pero en general, si no hubiésemos tenido las lluvias de mayo y de junio, ahora mismo seríamos muy alarmistas. Ahora mismo quizás en el ámbito general nos hemos relajado un poco porque ha llovido y ha llovido un poquito, pero en general la situación que teníamos en el mes de abril pues era dramática. Y bueno, pues solo hay que ver cómo estaba la península ibérica en especial, pero el mismo Madrid antes de ayer, viendo el humo de los incendios de Canadá aquí en Madrid, no solo en Nueva York, como veíamos hace unos meses, sino aquí en Madrid el miércoles era un día triste por todo el humo que se veía de Canadá, pues la situación a la que nos enfrentamos, queramos o no, es una situación muy compleja, ¿no? Y en ese caso, todos los trabajos que tenemos nos hablan de una disminución clara de los recursos hídricos y un incremento significativo del riesgo de inundación. Y esas situaciones las estáis viendo. Muchas de las precipitaciones que hemos tenido pues han sido tormentas de una alta intensidad, que en muchos casos os han destrozado los cultivos. Y necesitamos llover, pero no con esa densidad, ¿no? De forma que la situación en la que nos enfrentamos durante los próximos años pues es una situación compleja, y esa situación compleja desde el PERTE la queremos lanzar a través de la mejora de la gobernanza y la digitalización. Y en general, yo creo que se resume el PERTE en dos frases. Necesitamos saber lo que estamos sacando del dominio público hidráulico y lo que estamos vertiendo, y la calidad de las aguas de lo que vertemos. Con esas dos frases yo creo que se resume por completo todo lo que es el PERTE. ¿Para eso qué estamos haciendo? Pues en primer caso sería modificar la gobernanza. En este caso ya hemos traspuesto el nuevo Real Decreto de Aguas de Consumo Humano, que fue en enero. Se modificó el texto refundido de la Ley de Aguas a través de un Real Decreto Ley en el cual se incluyó la reutilización en la parte de la Ley de Aguas. Estamos avanzando notablemente en la modificación del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que por los tiempos no sabremos si podremos aprobarla antes de las elecciones o quedará ya para septiembre o octubre en función del nuevo gobierno. Y también lanzamos a información pública la nueva orden de contadores y la nueva orden de entidades colaboradoras. El periodo de información pública acabó y esas dos órdenes sí que quedan paralizadas hasta que haya nuevo gobierno, porque no es imposible ya tramitarlas antes del 23 de julio. En cuanto a la línea de actuación 2 del impulso a la digitalización de los organismos de cuenca, pues seguimos trabajando en mejorar internamente las confederaciones hidrográficas y las cuencas intracomunitarias, y para ello ya pues estamos en procesos de licitación o encargos a medio propios de más de 80-90 millones de euros que ya están o en el BOE o a punto de ser publicados en el BOE. Y luego, en materia de los desarrollos de los programas de ayudas, pues hicimos primero un reparto en conferencia sectorial a las comunidades autónomas para que impulsasen la digitalización de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes. Ese reparto en conferencia sectorial, las comunidades autónomas nos han enviado el 1 de junio de este año el informe de cómo están desarrollando esa convocatoria. Estamos a punto de publicar pues, un informe resumen en la web para que podáis ver en qué se está empleando el dinero que las comunidades autónomas recibieron hace un año, ¿no? En cuanto al ciclo urbano del agua, pues lanzamos la primera convocatoria de 200 millones. El periodo de presentación de proyectos acabó en febrero y ahora mismo hemos acabado ya de hacer todos los requerimientos de subsanación de documentos técnicos y administrativos. Ya prácticamente nos han llegado todas las subsanaciones de todos los participantes y esperamos resolver la convocatoria a finales del mes de julio. Y a la vez pues estamos trabajando en las dos bases de la segunda convocatoria del ciclo urbano del agua y la primera del regadío. En cuanto a la convocatoria de segunda de ciclo urbano del agua, pues también le hicimos la consulta pública, intentando mejorar algunos de los aspectos que habíamos visto en la primera convocatoria. Y bueno, si todo va bien, podremos publicar en el BOE esa convocatoria antes de las elecciones y, por lo tanto, pues seguir con el plan imprevisto. Y de la convocatoria del regadío, pues ahora lo cuento ya con detalle, ¿no? En cuanto a la descripción de la convocatoria del regadío, pues lo que voy a contar ahora es el fruto
digamos, de las modificaciones que se han hecho tras la consulta pública y la fase de consensuar con las distintas asociaciones representativas del sector de los principales contenidos de la convocatoria. Deciros que en los trámites que nos quedan, pues el primer trámite y el más importante es el informe de la Abogacía del Estado que tiene que hacer a estas bases, y ese informe nos han prometido que lo vamos a tener hoy. Por lo tanto, hasta hoy todo lo que estamos viendo depende de ese informe de la Abogacía del Estado, y pues no os podéis imaginar la de veces que consulto el email cada 5 minutos a ver si por fin nos llega el informe de la Abogacía del Estado, ¿no? En principio, una vez que tengamos ese informe de la Abogacía del Estado, tenemos que tener el informe de la intervención delegada del Ministerio y luego va a la Comisión de Asuntos Delegados del Ministerio de Economía, y con esas 3 informes ya podemos publicar las bases previa firma de la vicepresidenta de la orden ministerial. De forma que si el informe de la Abogacía del Estado de hoy nos pone bien, pues esperamos poder seguir con todos los pasos y llegar al 20 de julio, que sería más o menos el día límite, ¿no? ¿Qué hemos hecho durante la consulta pública? Pues intentar mejorar o aclarar distintos aspectos de esta convocatoria, y deciros que en principio esta convocatoria sale ya con 100 millones de euros que están disponibles, y en la adenda del plan de recuperación también se han reservado otros 100 millones de euros para preparar la segunda convocatoria, que en principio iría con las mismas bases que esta primera convocatoria. Hay 2 categorías, digamos. La convocatoria está destinada a comunidades de usuarios general de regadío, con 2 umbrales. Uno sería de hasta 2 millones de euros para comunidades de regantes que yo llamaría de agua superficial, es decir, que tienen pocas captaciones del dominio público hidráulico, y otro umbral entre 100.000 y 4 millones de euros para las comunidades de usuarios de aguas subterráneas que tienen innumerables captaciones al dominio público hidráulico y necesitan unos umbrales distintos a la hora de presentar estos proyectos. Las 7 soluciones digitales que habíamos presentado en su momento se mantienen, con algunos ajustes para aclarar mejor qué se puede hacer o no en cada una de esas soluciones digitales, y mantenemos las reservas de crédito para los mapas que hemos visto anteriormente, ¿no? Para nuestro caso es muy importante y nos gustaría poder trabajar en las masas de agua declaradas en riesgo subterráneas, esas zonas tan relevantes del país, tan importantes, situadas al lado de espacios de importante valor ambiental, y en este caso se reservan 25 millones de euros para los proyectos que se presenten en esos ámbitos. También para las zonas en las que las masas de agua subterránea están en mal estado, aunque no se declararon en riesgo, y también para los ríos o las masas de agua superficiales que están en estado peor de bueno. Si estas partidas no se agotan, pues pasan automáticamente a la partida general de todos y cada uno de los proyectos que se puedan presentar. En la información pública, después de analizarlo jurídicamente y pendientes de que la Abogacía del Estado y la intervención lo confirmen, hemos incluido también, a propuesta de distintos sectores, la posibilidad de que se incorporen asociaciones o federaciones de comunidades de usuarios. Esto está pendiente de que la Abogacía del Estado vea que el encaje jurídico que hemos hecho coincide con lo que se nos establece, pero en principio pues pensamos que sí que va a poder hacerse. Y también, como tema muy importante, pues todas las captaciones de dominio público hidráulico que se digitalicen o que se incluyan en estos programas, pues por supuesto tienen que tener el título habilitante que cada organismo de cuenca considere que avala ese proyecto, ¿no? Y en este caso queda muy abierto para que ya los organismos de cuenca con los usuarios vean exactamente cuál es el título habilitante que les habilita a captar del dominio público hidráulico y qué fases, etcétera, se quedan, ¿no? Pero en este caso la convocatoria deja a juicio del organismo de cuenca y de su relación con esos usuarios establecer qué mecanismos jurídicos lo avalan, ¿no? Se podéis presentaros a través de una comunidad de usuarios individuales, agrupaciones de usuarios y comunidades generales o juntas centrales. Los requisitos, pues sí que se presentará todo a través de la sede electrónica del Ministerio. Será durante 30 días hábiles, que empezarán a contar 60 días después
de que se publique el extracto de la convocatoria en el BOE. Y en nuestro caso, pues haremos esa evaluación técnica de los proyectos, consultaremos y coordinaremos con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que formará parte de la comisión de valoración de los proyectos a la hora de hacer esa evaluación de los proyectos. Y en principio, pues al igual que en el ciclo urbano del agua, pues sí que nos reservamos el derecho a conceder un poquito menos de la subvención que pidáis para poder, en su caso, poder equilibrar y que haya un mayor número de proyectos, ¿no? En cuanto a las 7 soluciones digitales, pues la primera y muy demandada por FENACORE, pues sería todo lo que sería la aplicación de la sede electrónica y crear portales web a las distintas comunidades de usuarios. Aquí fundamentalmente la modificación dentro del proceso de consulta pública ha sido subir hasta 10.000 euros por comunidad de usuarios la financiación posible en esta solución digital. La segunda solución digital pues sería toda la parte de sistemas web, de portales de Internet o GIS o SIG que permitan tener digitalizada todo lo que serían las captaciones, las parcelas, las redes de tuberías, etcétera, hasta un máximo de 500.000 euros por explotación, con 5 euros por hectárea de ayuda, más un mínimo de 5.000 euros por proyecto presentado. La solución, bueno, sí que deciros que otro de los puntos esenciales y es que hemos quitado la obligatoriedad de todas las soluciones digitales que había en la información pública, salvo una, que es la que vamos a ver ahora. En principio, todas las soluciones son optativas, salvo la que para nosotros es ineludible, que es la que dice ya la ley de aguas, y es que todo el mundo tiene que tener su sistema de control volumétrico de captaciones al dominio público hidráulico. Los que lo tengáis ya, simplemente nos justificaréis que ese sensor o ese elemento ya funciona y le pediremos, contrastaremos esa información con el organismo de Cuenca, y si es así, pues no habrá ningún problema, se justificará y ya está. Pero en principio lo que sí que consideramos esencial es digitalizar y tener sensores que permitan medir en tiempo real las captaciones del dominio público hidráulico, y eso es lo único que ha quedado obligatorio en estas bases. En este caso, pues tenéis los importes máximos que financiaríamos hasta el 100%. A partir de esos máximos, pues luego ya correrá a cargo de cada uno de los solicitantes. Y luego la parte de contadores en parcela, pues sí que se ha aumentado el porcentaje de financiación respecto a lo que decía en la consulta pública, pero el precio pues se mantiene igual. En cuanto a la solución digital tipo D, que sería la medida de la humedad del suelo, aquí hemos optado por un sistema mixto entre imágenes de satélite y sensores. Cada uno de vosotros podréis elegir cómo abordáis este trabajo. En principio, nosotros, aunque es opcional, pues sí que nos vemos con la obligatoriedad de recomendar que en las zonas vulnerables o en las zonas de masas de agua subterráneas en mal estado, sí que os pediríamos que consideréis notablemente la posibilidad de incorporar esta solución. También por cada sonda nuestra subvención sería hasta 2.000 euros. Y por el desarrollo de las aplicaciones tecnológicas de teledetección, pues 10 euros por hectárea. Sí que en general hemos puesto a esta solución un límite de que no puede, independientemente de la superficie de la comunidad o del proyecto que se presente, no puede suponer un 10% del presupuesto total del proyecto. En cuanto a la monitorización de los retornos de regadío o las cauces superficiales, para nosotros esta es una de las soluciones digitales estrella. Por nuestra parte, durante la modificación del RDPH hemos trabajado mucho con los distintos representantes del sector para dejar claro que los retornos de regadío no son un vertido de aguas residuales, y así lo reconoce la propuesta de modificación del RDPH, pero a cambio sí que pensamos que es muy importante medir y conocer qué está retornando al dominio público hidráulico en esos retornos, ¿no? Para ello, lo que hemos hecho en esta solución digital pues es establecer 3 niveles de tecnificación, y en este caso sí que se han subido los importes
del máximo de esos niveles para alcanzar pues hasta un nivel de tecnificación alto, que serían de 100.000 euros por retorno, en aquellos casos en los cuales medamos también en tiempo real la calidad del agua de esos azarbes o esos retornos de regadío. En las bases, tras la consulta pública, sí que veréis que se ha mejorado la definición de toda esta parte y, bueno, pues en este caso, no obligamos a incorporar estas medidas, pero sí que, pues, por supuesto, en zonas que estén en ríos o en masas de agua en mal estado, pues sí que es también muy relevante para nosotros que se incorpore esta solución digital. Igual sucede con los lixiviados a las aguas subterráneas. En la versión en consulta pública solo disponíamos de un nivel de tecnificación. Ahora, tras la consulta pública, nos han llegado muchas aportaciones de las empresas tecnológicas pidiendo también la posibilidad de incorporar una solución tecnológica que pudiese medir en tiempo real también los lixiviados a las aguas subterráneas, es lo que hemos incorporado. Y al igual que los retornos de regadío, pues también los lixiviados podemos tener un nivel tecnológico intermedio, que sería fundamentalmente con la toma de muestras, y también un nivel tecnológico muy alto o alto, que sería medir en tiempo real los lixiviados. Y esta parte también pues consideramos muy relevante en todos aquellos sitios donde las masas de agua subterránea están en mal estado. Y luego la última solución digital es el cajón en el cual entra pues todo lo que necesitáis y que a lo mejor no está en las otras anteriores. En este caso, la solución digital tipo G, lo que hemos hecho es cambiar también a propuesta de las asociaciones representativas del sector la forma de financiarlo. Hemos dejado un importe mínimo de 15.000 euros por comunidad de usuarios y 75 euros por hectárea en función de la superficie, también estableciendo un máximo de $500.000 de euros por proyecto, y en este caso aclarando, por ejemplo, pues cuáles las diferencias entre pues, la solución C2 y la G, ¿no? Por ejemplo, pues poner contadores en parcela puede ser C2, pero todo lo que sería monitorizar pues, válvulas o elementos de la red de riego, pues pasaría también a la solución G, de forma que solo lo que es un contador en parcela es C2 y todo lo demás pues, podría ir a la solución G, y así hemos ido haciendo con algunas variables adicionales, pero en principio pensamos bueno, pues que ha quedado bastante amplia, bastante genérica y que os puede ayudar a incorporar en esta solución cualquier otra de las partes que tengamos, ¿no? Y ya casi para acabar, deciros que en principio todos los proyectos sí que tendrán que acabar antes del 30 de junio de 2026, que es la fecha prevista de finalización del plan de recuperación, que en principio las bases lo prevén así y esperamos que la Abogacía del Estado lo confirme. Todo lo que digo está pendiente de ese informe y el de la intervención, pero en principio, al igual que en el ciclo urbano del agua, se dará un anticipo del 80% del proyecto. Se puede subcontratar en principio hasta el 90% de estos proyectos a través de empresas digitalizadoras. Los gastos elegibles son los que no se hayan finalizado en la fecha de aprobación del PERTE, es decir, que podéis convalidar los gastos del último año aproximadamente, año y medio que hayáis incurrido, si los proyectos son seleccionados. También la principal novedad es, pero esto ya estaba en la información pública, es que todos los costes serían avalados por un auditor y así no tenéis vosotros que hacer esa justificación económica y se deja un auditor, que sería un 5% del coste del proyecto que va adicional a todo lo que hemos ido hablando antes, y se establece también un 4% de costes indirectos. Los pagos los hará el FRER, lo que llamamos el Fondo de Restauración Ecológica y Resiliencia, creado en el Ministerio para gestionar el plan de recuperación. El IVA, como norma general, sí que será subvencionable, porque lo que hasta ahora nos confirmamos es que las comunidades de regantes no podéis descontaros el IVA, de forma que el IVA entra en la subvención. Hemos intentado también, en la medida de lo posible, incluir parte de las excepciones canarias. En las Islas Canarias pues, es un poco distinto todo y no hemos podido llegar a todo lo que se nos ha pedido en las alegaciones en Canarias, y que nos hemos quedado a un nivel intermedio, pero también veréis en las bases, pues intento
de incluir la singularidad canaria. Y luego, muy importante, el compromiso del mantenimiento de todas las actuaciones durante al menos 5 años. De esas actuaciones, el compromiso de mantenimiento de las captaciones y contadores es un compromiso infinito. Todos tendréis que tener el contador o el sistema de control volumétrico para el resto de vuestra vida, pero de las otras soluciones digitales que digamos que no son obligatorias, como puede ser la monitorización de los lixiviados, pues sí que necesitamos el compromiso que durante al menos 5 años estén funcionando y lo que se os pedirá es un informe cuando acabe el proyecto para justificar y pagar, luego un informe a los 2 años de cómo está funcionando y otro informe a los 5 años. Eso es como queda en las bases. ¿Cuál es nuestro calendario? Pues si todo va bien, a finales de julio se publicarán las bases en el BOE y en iba a decir, la plataforma de contratación del Estado. Se me cruzan la base de datos de subvenciones. Cuando contamos esos 60 días, diríamos que estaríamos en octubre, depende un poco de los 60 días para presentar los proyectos y eso sería durante más o menos el mes de noviembre, podríais presentar los proyectos y bueno, yo me he atrevido a decir que el 1 de febrero pues podían empezar los proyectos, ahí veremos un poco cuánto nos lleva a hacer la valoración, la subsanación. Hemos intentado acortar un poco los plazos y lo que os decía, la fecha de finalización para el 30 de junio de 2026. Cualquier información pues la tenéis a través del buzón del PERTE y en principio pues bueno, vamos a ver qué tal va el informe de la Abogacía del Estado y si va todo bien, pues lo mismo hasta colgamos las bases y el informe para que podáis verlo e ir preparando los proyectos durante este tiempo, ¿no? Y yo creo que por mi parte nada más y quedo a vuestra disposición.